A ver, a simple vista, el universo puede parecer, bueno, un caos, ¿no? Todo está en constante movimiento. Pero, ¿y si todo ese movimiento, todo ese cambio, siguiera unas reglas? ¿Y si existiera una especie de código oculto, un lenguaje matemático que nos permitiera descifrar esas reglas fundamentales? Esa es, en el fondo, la gran pregunta. Porque, claro, que las cosas cambian es obvio, lo vemos cada día. La cuestión es si podemos ir más allá. Si podemos, de alguna forma, predecir y describir ese cambio con, bueno, con la precisión que solo dan las matemáticas. Pues venga, vamos a ello. Vamos a sumergirnos en la búsqueda de ese lenguaje del cambio, porque estamos hablando de una herramienta que tiene que ser capaz de explicarlo todo, desde cómo crece una población de bacterias hasta por qué se enfría esa taza de café que tenemos en la mesa. Y es que, si lo pensamos un poco, el cambio está literalmente en todas partes. Los principios que hacen que un planeta gire en su órbita, los que explican cómo se propaga una enfermedad, o incluso los que intentan predecir las subidas y bajadas de la bolsa, todos, en el fondo, comparten algo. Son procesos de transformación, algo que evoluciona con el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos capturar la esencia de esa transformación con matemáticas? Ojo, porque no nos vale cualquier cosa. Necesitamos una herramienta que no se centre en fotos fijas, en valores estáticos, sino que se fije en la película completa, en la dinámica, en el flujo. Y la buena noticia es que esa herramienta existe. Y aquí es donde entra nuestra protagonista, la ecuación diferencial. Sí, sé que el nombre suena un poco imponente, ¿verdad? Pero de verdad, la idea que hay detrás es de una elegancia y una potencia que es, bueno, es alucinante. Venga, vamos a la definición del libro. Una ecuación diferencial, o ED para los amigos, es básicamente una ecuación que, además de las típicas incógnitas como la X o la Y, también mete en el juego a sus derivadas. Y recordemos, una derivada no es más que una forma de medir la velocidad a la que algo está cambiando en un instante concreto. Es el cómo de rápido cambia algo. O sea, para que nos entendamos, la clave está aquí. Una ecuación diferencial no te dice cuánto tienes de algo, sino a qué velocidad está cambiando ese algo. Es como, no te dice dónde está el coche, te dice qué marca el velocímetro en cada preciso instante. Es la diferencia fundamental. Esta analogía me parece buenísima. De verdad, piénsalo. Si quieres hacer un bizcocho, necesitas la receta. La receta te da las instrucciones, el paso a paso, el proceso. Pues una ecuación diferencial es justo eso. Es la receta matemática que te dice paso a paso cómo evoluciona un sistema. Brutal. Claro, como pasa con cualquier herramienta potente, no hay un solo tipo para todo. Hay diferentes modelos para diferentes trabajos. Así que vamos a abrir la caja de herramientas y a ver una pequeña guía para aprender a clasificar estas ecuaciones. Vale, la primera gran diferencia, la más importante, es si son ordinarias o parciales. Una ecuación diferencial ordinaria, una EDO, es la más sencillita, por así decirlo. Aquí el cambio depende de una sola cosa, una única variable, normalmente el tiempo. Es el ejemplo perfecto del café. Su temperatura va cambiando, pero solo a medida que pasan los minutos. Listo. Ahora, una ecuación en derivadas parciales, una EDP, ya es otro nivel. Aquí el cambio depende de varias cosas a la vez. Imaginemos una placa de metal que se está calentando. Su temperatura no solo cambia con el tiempo. Claro que no. También depende de dónde midas. No es lo mismo en el centro que en una esquina. Así que tienes que tener en cuenta el cuándo y también el dónde. Perfecto. Siguiente criterio para clasificar el orden. Y esto es súper fácil de ver de verdad. El orden no es más que la derivada más alta que aparezca en la ecuación. Por ejemplo, en esta que vemos aquí, la derivada de mayor grado es la segunda, ese d cuadrado y partido de x al cuadrado. Pues ya está, es una ecuación de segundo orden. No tiene más misterio. Así de sencillo. Y nos queda el último punto para clasificar, la linealidad. Vale, sé que linealidad suena muy técnico, pero la idea de fondo es bastante intuitiva. Una ecuación es lineal si la cosa se mantiene, digamos, ordenada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ni la variable y ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia, ni se multiplican entre ellas, ni cosas raras. Si de repente vemos un término que sea y al cuadrado o una y multiplicando a su derivada, ¡pum!, ya sabemos que no es lineal. Y ojo, que esto no es una tontería. Esta distinción es súper importante, porque por lo general las ecuaciones lineales son muchísimo más fáciles de resolver. Muy bien, ya sabemos qué son y cómo se clasifican. Ahora viene lo bueno, la parte emocionante. ¿Cómo se resuelven? O sea, ¿qué significa realmente encontrar la solución a una de estas recetas para el cambio? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque si la ecuación lo que describe es la velocidad del cambio, la respuesta no puede ser un número y ya está, como un 5 o un 10. Tiene que ser algo más. ¿Pero el qué? Pues aquí está la magia, la revelación.
La solución no es un número, es la función original. Resolver una de estas ecuaciones es como hacer el camino de vuelta. Si nos dan la receta, nosotros tenemos que encontrar el bizcocho ya hecho. Si nos dan la velocidad en cada punto del camino, nosotros tenemos que reconstruir el viaje entero. La solución es la función original, que se comporta tal y como dice la ecuación. Hay un montón de métodos para resolverlas, claro, pero uno de los primeros que se suelen aprender y que es muy intuitivo es el de separación de variables. La estrategia es brillante por lo simple que es. Consiste en reorganizar la ecuación como si fuera un puzzle para que todo lo que tenga x se quede a un lado del igual y todo lo que tenga y se quede en el otro. Y una vez que los tenemos cada uno en su sitio, bien separaditos, integramos en ambos lados y, ¡zas!, como por arte de magia, aparece la función original que estábamos buscando. Y con esto, de alguna manera, cerramos el círculo. Hemos empezado con una pregunta muy abstracta, casi filosófica, sobre el cambio, y hemos llegado a una herramienta matemática súper concreta. Así que ahora toca ver para qué sirve todo esto, cuál es el poder real de estas ecuaciones en el mundo que nos rodea. Y es que aquí es donde se ve por qué son tan importantes. Nos permiten crear modelos matemáticos de casi todo. Con ellas se puede predecir cómo crece una colonia de bacterias, o justo lo contrario, cómo se desintegra un material radiactivo. Son el corazón de la famosa ley de enfriamiento de Newton, que se usa hasta en ciencia forense para saber la hora de una muerte. En ingeniería son el pan de cada día para analizar cómo se comporta la corriente en un circuito eléctrico. Y sí, hasta en economía se usan, para intentar modelar las idas y venidas de los mercados. Al final, son el andamiaje, los cimientos matemáticos sobre los que se construye una parte enorme de la ciencia y la tecnología que tenemos hoy. Así que la próxima vez que veamos algo cambiando a nuestro alrededor, cualquier cosa, podemos pararnos a pensar que casi seguro hay una ecuación diferencial por ahí, oculta, describiendo exactamente lo que pasa. Y eso nos deja con una pregunta que a mí me parece fascinante. Si estas ecuaciones ya nos han ayudado a entender tanto sobre el mundo, ¿qué gran misterio del universo nos queda por resolver? ¿Cuál será el próximo que desvelemos gracias a la siguiente ecuación diferencial que alguien en algún lugar se atreva a escribir?